Clase número 4 de la materia Historia de la Iglesia. Bien, entonces, la semana pasada vimos un poco sobre las persecuciones, o estamos en el punto de las persecuciones de la Iglesia, y hablamos un poco de las herejías que se empezaron a levantar dentro de la congregación, o dentro de la Iglesia, ¿no? El marcionismo, el montanismo y el gnosticismo, ¿ok? Son más o menos las que dieron pie a lo que hoy vamos a ver, ¿ok? Recordemos un poco, Marción tenía un problema con el canon bíblico y era que para él el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento era otro. Como muchos hoy lo piensan, ¿verdad? Que piensan que no, el Dios del Antiguo Testamento es enojón y el Dios del Nuevo Testamento es mucho amor y toda la cosa, ¿no? Y lo cual no, lo cual debemos de ver lo que se complementan, hermanos. El problema de ese tipo de razonamientos es que el ser humano da por entendido, da por hecho que el Dios es como él. O sea, como él piensa, Dios piensa y no, nada que ver. Entonces vamos a ver hoy un poco el canon bíblico. Vamos a ver un poco cómo se formó el canon, por qué se formó el canon, cuáles fueron las métricas que se siguieron para decir, bueno, 66 libros hoy tenemos en la Biblia, y por qué hay más libros en la Biblia católica, por qué no se incluyó el Evangelio de Judas, el Evangelio de María, el Evangelio de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, los hechos de la vida, de la infancia de Jesús, todo ese tipo de escritos que existen, hermanos, ¿por qué no se incluyeron en la Biblia? ¿Cuáles fueron las métricas? O sea, muchos ignorantes dicen, es que los judíos dijeron, estos son los que sí se van a incluir, y yo por qué tengo que seguirlos a ellos, y no fue así, hermanos. Voy a explicarles ahorita cómo fue ese proceso de ir formándose el canon, que llevó varios siglos, más o menos un siglo en formarse todo el canon, hermanos. O sea, no fue de que hoy se juntaron y vamos a decir, estos se meten, estos no, y ya. No, hermano, no fue así. Yo te voy a tratar de explicarlo. Entonces, Marción hizo su propio canon bíblico. O sea, hizo su propia lista de libros editados, ¿verdad? Decimos que los que hacen esto muchos son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen esta parte ellos tienen su Biblia de los testigos, pero tienen versículos editados, ¿ok? Marción hizo lo mismo. Marción hizo su propia lista de libros y lo editaba ciertas cartas que a él como a él le convenía, ¿no? Como él entendía ciertas cosas. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque la Biblia, sobre lo que es la Biblia donde se basa toda nuestra fe, ¿ok? Es la Biblia. Y la Biblia es suficiente, ¿ok? O sea, no necesitamos otro tipo de literatura en el sentido de fundamentar la fe. Tenemos otro tipo de literatura, pero en el sentido de información, ¿ok? O sea, por decir, aquí pues yo consulté varias literatura o varias bibliografía para obtener mucha información que no está en la Biblia, es obvio, ¿no? Pero no tiene que contradecir lo que ya se dijo. O sea, no podemos ir a un libro a que me diga algo que la Biblia no dice. No podemos hacer eso. La Biblia es la regla. Y el libro informa nada más, nos ilustra de algún dato que necesitamos saber, pero la Biblia es la regla. Entonces, la palabra canon, hermanos, la palabra canon se deriva de una palabra griega que quiere decir norma o regla. Eso es lo que quiere decir, canon. Cuando decimos el canon bíblico es que, pues es la regla, ¿ok? Es la regla. Con el tiempo, hermanos, canon vino a significar la colección de escritos sagrados. ¿Ven, la colección de libros sagrados por los cuales se determina la verdad. Eso es el canon. ¿Ok? Eso es el canon. Entonces, Marción hizo su propio canon
Y obviamente la iglesia tuvo que responder a eso. Entonces, hermanos, la iglesia, después que murieron los apóstoles, empezaban ya a usar ciertos libros o cartas o como documentos autoritativos del evangelio. Ya existían las cartas de Pablo, ya estaban algunos evangelios. Entonces, los padres apostólicos incluyen muchas citas o hacen referencia a los mismos de los escritos que ahora componen el Nuevo Testamento. Sin embargo, no había ninguna colección escrita como el Antiguo Testamento que se llamaran escrituras. Eso es otra cosa importante, hermano. La palabra escritura viene de una palabra griega grafo. Y grafo tiene que ver con palabra inspirada. ¿Okay? Y esta palabra es interesante, la palabra escritura. Como le dices, o sea, no se le da ese nombre a cualquier cosa. O sea, cuando tú haces tu lista del súper, no es escritura, o sea, son notas. Lo que tú estás tomando son notas, no son escrituras. Escritura es algo que tiene autoridad, ¿verdad? Como decir, ¿qué es lo que valida que esa es tu casa? Las escrituras. ¿Por qué se le llama escrituras? Porque tienen autoridad. O sea, tus notas, pues no tienen autoridad. O sea, tus notas pueden estar bien o mal y bueno, eso no son escrituras. Escritura se le llama, o grafo, se le llama a la palabra inspirada. Ahora, tenemos que entender esto. Escritura tiene que ver con los manuscritos originales, no con las traducciones, ¿eh? O sea, hay muchas traducciones, la traducción lenguaje actual, traducción viviente, palabra de Dios para todos, Martín Nieto, Dios habla hoy, la Biblia Jerusalén, la Biblia latinoamericana. O sea, tenemos diferentes tipos de versiones. Esos no son grafos. Pertenecen a los grafos, o sea, de ahí se sacaron, pero eso no es palabra autoritativa, en el sentido, no es palabra grafo en el sentido de que totalmente sin error, porque obviamente tiene errores de traducción, váyanse bien con cuidado acá. No quiere decir que si leemos una Biblia en español, entonces no es Biblia, no es palabra inspirada. Claro que lo es. Pero hay versículos allí que no están bien traducidos. O hay versículos, hermanos, que no están en los manuscritos originales. Por decir, Romanos 8:1 no está en los manuscritos originales. De hecho, si tú vas a ver, por decir, ¿se acuerdan del relato de la mujer adúltera? Cuando la traen y que Jesús está escribiendo en el suelo y toda la cosa. Si tú vas a un comentario, creo que es el comentario de Matthew Henry, Matthew Henry no da comentario de ese pasaje. ¿Por qué? No está en los manuscritos originales. No está ese suceso, no está en los manuscritos originales. Entonces, no es palabra inspirada. Sí, es palabra inspirada porque, uno, porque está allí, y dos, porque no contradice lo que hay en toda la escritura. Pero hermanos, te van a salir con entonces, escritura se le dice, o grafos, se le dice a los manuscritos originales que son totalmente inspirados, totalmente sin error y totalmente plenos de Dios, ¿ok? Las traducciones vienen de los grafos, pero contienen error de traducción. ¿Por qué razón? Bueno, porque la escritura hebrea y griega es mucho más amplia que el inglés y que el español. ¿Okay? Es mucho más amplia. Bien, como subtítulo, las primeras colecciones. Vamos a ver cuáles son las primeras colecciones que se tienen o que empezaron a surgir, ¿no? En la historia. En el siglo II, que es donde estamos ahora, surgió una colección de esa naturaleza, ¿no? En gran parte era una respuesta a los gnósticos y en particular a Marción. Esta colección, que más tarde constituyó el Nuevo Testamento, creció gradualmente y en varias partes de la iglesia. Al principio hubo en realidad varias colecciones de escritos que con el tiempo se transformaron en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. El orden en que las colecciones se fueron formando pone a los evangelios en primer lugar. Luego, los hechos y las epístolas paulinas. Y luego las epístolas generales y el Apocalipsis.
La mayoría de los libros actuales del Nuevo Testamento, hermanos, fueron aceptados por la iglesia en su totalidad desde un principio. ¿Ok? Otros fueron aceptados en algunos sectores de la iglesia, mientras que otros fueron considerados dudosos. ¿Como cuáles? Como las cartas a Timoteo, la carta a Tito y la carta a los hebreos. Eran como que de procedencia dudosa, como que muchos no los aceptaban. Entonces, hubo libros que fueron solo aceptados por algunos, pero finalmente rechazados por todos. Por decir, el Apocalipsis de Pedro fue rechazado completamente. La más antigua lista que tenemos, hermanos, se le llama el Código Muratori. Así se le llama, el Código Muratorio, el fragmento Muratori. Ese es el fragmento de listas de libros más antiguo que tenemos, ¿ok? ¿Por qué se le llama el fragmento del Código Muratori? Bueno, porque fue descubierto en el 1740 por un sabio italiano llamado Ludovico Muratori. Por eso se le llama el Código Muratori. Lo encontró en un libro de literatura teológica cristiana del siglo VIII. ¿Ok? Yo te los voy a decir, cuáles son los que contenía ese código. Viene otro punto aquí. ¿Por qué 66 libros y no otros? ¿Por qué? Bueno, la elección de los escritos fue hecho bajo 3 principios. Número 1, reconocimiento del profeta o apóstol. ¿Ok? O sea, hermanos, tenemos que entender esto. Hay que entender bien esto. La autoridad del libro o del escrito no es porque la iglesia se lo dio, es porque ¿quién lo escribió? ¿Ok? Al momento que se escribe, en ese momento tiene autoridad. No es porque la iglesia lo reconoció, es porque ¿quién lo escribió? Entonces, había más de 3,000 escritos analizados para ir a la Biblia. Entonces, la primera ronda es ¿quién lo escribió? No, es que se lo escribió, no sé, el Evangelio de María. María. No. Tienen que ser profetas o apóstoles o discípulos de los apóstoles. Esa era la regla, la primera regla que se seguía. ¿Ok? No podía ser cualquiera. O sea, es que lo escribió según Miguel. ¿Y quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Entonces, no se podía cualquiera meter, no. Esa era la primera regla. La segunda regla que se tiene que seguir aquí. No podía contradecir los escritos anteriores. Por eso muchos de los apócrifos no fueron aceptados. ¿Por qué? Contradecían doctrinas fundamentales. No podían contradecir los escritos anteriores. ¿Ok? O sea, no era que Moisés llegaba y nos decía que Jehová es el único Dios y después llegaba otro escritor y decía no, que Jehová es el único Dios o es el Dios de entre muchos dioses. No se podía aceptar eso. No, hermanos. ¿Ok? Por eso cuando tú escuchas, no, es que el Evangelio de Judas y el Evangelio de Felipe, pues muchos de esos escritos, hermanos, ni siquiera son del tiempo de los apóstoles, ni siquiera. O sea, por eso tampoco se aceptan. Número 3, otro punto que se daba, reconocimiento universal de su divinidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es lo que el pueblo ya aceptaba? Por si nosotros algo que aceptamos como autoridad es el himno nacional. Escuchamos la melodía del himno nacional y la letra y sabemos que ese es el himno nacional. Si yo te dijera, no, ahora el himno nacional, vamos a decirlo de esta manera, ¿lo aceptarías de buenas a primeras? No. Es algo que se tiene como autoritario. Lo mismo pasa, a ver, ya tenemos estos escritos. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo? O sea, el pueblo, ¿cuáles reconoce los cristianos del primer siglo? ¿Cuáles escritos ellos reconocían que eran autoritativos? Entonces se pasaba esa lista. O sea, se veía lo que ya el pueblo reconocía y se veía la lista acá. Entonces decía, bueno, compaginan y eso es muy difícil, hermano. O sea, te das cuenta, no fue de ti, María de Dopingüe, y me gusta no. Era que el pueblo ya tenía una cierta lista ya
predefinida, solamente se reconoció esa lista. Entonces, el libro, como decíamos, no recibe la autoridad de las personas que lo escogieron, sino desde el mismo momento en que está siendo escrito. Entonces, no obtuvo autoridad cuando entró en el canon, ¿ok? En un concilio, sino desde que se escribió ya es palabra autoritativa. Entonces, hermanos, no es que los hombres eligieron tal y tales, no. Ahí no se eligió, se reconoció. Entonces, a medida que circulaban los libros y las cartas y los evangelios, ya la iglesia los tenía como una autoridad. O sea, la iglesia ya reconocía ciertas cartas que eran de Pablo y que eran palabra autoritativa. Entonces, en la necesidad de una nueva autoridad después de la partida de los apóstoles, la iglesia buscó establecer normas claras para que todos los hombres pudieran conocer la verdad. Eso es el canon, ¿no? El canon es reglas o métricas para conocer la verdad. Entonces, otra métrica que se utilizó, ¿qué cosas los padres de la iglesia citaban? Por si también estaba ahí el código Muratori, o estaba ahí la Didache. Un poco de la Didache es más o menos como un evangelio, pero ¿por qué no fue incluido en el canon? Bueno, porque había algunas doctrinas dentro de la Didache dudosas. ¿Okay? La tercera forma por la cual el poder de la tradición apostólica se manifestó fue por medio de la declaración de los credos. ¿Qué cosas los credos? Lo primero o lo que yo creo. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a pasar a otro punto, la autoridad del canon. Entonces, ¿cuál es la norma más importante que se aplicó para determinar qué libros eran canónicos y cuáles eran apostólicos? Es decir, cada libro tenía que haber sido escrito ya sea por un apóstol o por alguien muy cercano a los apóstoles. Por decir, el Evangelio de Marcos, algunos lo dicen que es el Evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque se cree que en lo que Marcos escribe, Pedro se lo dijo. Por decir, el Evangelio de Lucas, el médico amado, muchos creen que Lucas era como su tesis. Recuerden que Lucas era un médico. Cuando hay frases en Lucas, cuando dice, pero María guardaba esas cosas en su corazón, lo que se refiere Lucas es, María le contó eso. O sea, ¿quién le habrá contado eso de que Jesús a los 12 años se perdió en el templo? ¿Quién crees que se lo contó? Pues María se lo contó. María se lo contó. Entonces, Lucas hizo una investigación exhaustiva para escribir el Evangelio, pero combinado con la teología de Pablo. Entonces, podemos decir que Lucas, ¿por qué se incluyó en el canon? Porque fue alguien muy cercano a los apóstoles. Punto. Marcos, lo mismo. Fue alguien muy cercano a los apóstoles. Por la misma razón de la decisión sobre Hebreos, Santiago, fíjate, otra carta que se dudaba mucho era segunda de Pedro, como que no la querían incluir. Tercera de Juan también era muy dudosa. La de Judas y Apocalipsis. Se demoró mucho en aceptar esas cartas, ya que existían ciertas dudas sobre su autoría apostólica. Por otro lado, libros como la Epístola de Bernabé, El Pastor de Hermas, La Sabiduría de Salomón y otros fueron rechazados por su conexión o su falta de conexión con los apóstoles. Por eso fueron rechazados. Fue, hermanos, Atanasio,
en el 367, quien primero propuso la colección la cual existe hoy en día. Atanasio en el 367. Bajo el liderazgo de Agustín de Hipona, que también se le llama como un padre de la iglesia. Y la iglesia, tanto en la región oriental como occidental, siguió el ejemplo africano, que es del canon. El canon llevó casi 300 años en formarse. 300 años. Esto se debe a que los libros que finalmente se aprobaron habían de ser aceptados por la iglesia unánimemente. ¿Cómo es esto? ¿Por votación? No, otra vez. Empezaban ya a circular colecciones de cartas y de libros. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia, los cristianos aceptan como canónico? Entonces empezaron a ver esas cartas y se empezaron a aceptar. Pero eso llevó tiempo, hermano. O sea, no es de que, no, pues ahora decidimos que esto se acepte. No, 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 no. Es que llevó tiempo y la iglesia empezó a aceptar las cartas, los evangelios y todo aquello para, al final, la iglesia católica, que era la que en ese momento existía, reconociera tales libros. ¿Por qué se aceptaron después los apócrifos? Bueno, se aceptaron porque los papas los empezaron a aceptar. Los papas, no la iglesia en sí. Entonces, estas declaraciones oficiales, hermanos, meramente confirmaron que hacía mucho que la iglesia había aceptado estos libros como la palabra de Dios. O sea, solamente confirmaron, no fue algo que impusieron. Esto es muy importante, ¿eh? Bueno, ay, ¿tú por qué sigues ese libro que la iglesia nos impuso? No, no fue la iglesia. La iglesia simplemente reconoció. Entonces, en el canon, la iglesia tenía una base firme para su fe y su predicación. ¿Por qué? Esto vino como consecuencia de que los apóstoles murieron. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el canon del Antiguo Testamento. Primeramente vamos a ver eso. Hermanos, vamos a ponerlo así. La Biblia de 66 libros vino después de la Reforma, que ya llegaremos ahí, pero vino después de la Reforma. O sea, ya conjuntado así. ¿Ok? Recordemos que la reforma, ¿cuál era el pensamiento de la reforma? La reforma no era que querían dividir la iglesia. La reforma era que el catolicismo regresara a las bases bíblicas. Ese era el punto de la reforma. Pero pues obviamente esto no fue así. Entonces, ¿por qué muchos, si ya estamos en el nuevo pacto, y hay muchos, por decir, muchos reparten solamente el Nuevo Testamento? ¿Han visto eso? Que reparten solamente Nuevos Testamentos, porque si es que es el nuevo pacto, sí. Bueno, pero si aceptaron el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, ¿y por qué quedaron fuera los apócrifos? Entonces, la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años y se utilizaron varias claves para ver qué entraba en el canon del Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento. Primero, tenemos la clave bimodal. La clave bimodal, ¿ok? Estamos hablando en un punto reformado, hermanos. O sea, Martín Lutero, Calvino, John Knox, todos ellos, ¿cómo vieron la Biblia? Recuerden que Martín Lutero tradujo del latín al alemán la Biblia. ¿Cuál fue el punto de, cuál decir, esto sí es del Antiguo Testamento, esto no? Bueno, primeramente la parte bimodal. ¿Qué es esto de la bimodal? Bueno, es el Tanaj, que es la Torá, los primeros 5 libros, y el Nebihim, así se le llama, Nebihim, que son los profetas. Entonces, hermanos, la Torá, pues es algo pues, que todo el pueblo reconoce, ¿no? O sea, cuando vamos a los 10 mandamientos, o sea, reconocemos, o todo el mundo reconoce que la Torá es palabra autoritativa. O sea, todo el mundo lo reconoce. ¿Okay? Nadie, absolutamente nadie dudaría de estos libros. De hecho, hasta el día de hoy, citar ciertas cosas por sí como la creación, es obvio que los relatos de autoridad son la Torá, el Génesis, ¿no? Después viene la fórmula tripartita.
¿Qué es esto? Bueno, aquí se incluye a otra parte. Ya tenemos el Tanakh, el Nebihim y ahora vamos el Ketubim. ¿Qué cosa es el Ketubim? Los salmos. Y eso tuvo un poco de problemas, hermanos. Por decir, los samaritanos, ¿te acuerdas en Juan capítulo 4? Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Los samaritanos solamente aceptaban la Torá, solamente aceptaban la Torá. No aceptaban los profetas y no aceptaban los salmos. Por eso Jesús les dice, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Por qué? Nada más aceptaban la Torá. Ahora, ¿por qué aceptamos esta fórmula? Bueno, esta triple fórmula dentro de los judíos se ponen como documentos inspirados. Ahora, fue difícil porque muchos judíos no aceptaban los salmos, pero ¿por qué los aceptamos nosotros? Bueno, sencillamente porque el hombre de más autoridad lo citó, Cristo. Lucas 24:25. Ahí estamos en el camino de Emaús y dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, que es el Nebihim, han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿ven? La Tanakh y el Nebihim. Más adelante, Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Tanakh, en los profetas, Nebihim y en los salmos que tuvimos. Ahí está. Por eso aceptamos el Antiguo Testamento, porque la mayor persona de autoridad es Cristo. Y si Cristo citó el Antiguo Testamento, quiere decir que el Antiguo Testamento debe entrar en el canon. O sea, es un error, hermanos, es un error tener Biblias que solamente tengan el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la mayor persona de autoridad, que es Cristo, citó el Antiguo Testamento. Jesús lo aceptó como palabra autoritativa. Por lo tanto, es un error sacar el Antiguo Testamento como algo que no sirve. Ahora vamos a ver los libros apócrifos. ¿Ok? Nosotros tenemos 66 libros en la Biblia reformada o que vino después de la Reforma. Sin embargo, había más de 3,000 escritos que se revisaron para entrar en el canon. Apócrifo significa de dudosa autenticidad. Eso significa apócrifo. Por lo regular, son escritos, hermanos, por lo regular, son escritos desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Ahí más o menos surgieron. En esa parte del silencio de 400 años, ahí surgieron este tipo de libros. Por decir, del Antiguo Testamento, el primer libro de Adán y Eva, el segundo libro de Adán y Eva, donde sale esta mujer que supuestamente fue la primera esposa de Adán, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? El libro de los jubileos, la ascensión de Moisés, el primer libro de Enoc, el segundo libro de Enoc, el tercer libro de Enoc, los salmos de Salomón, Samuel apócrifo, Daniel Bel y el dragón, Judith, sabiduría, eclesiástico, ahí surgieron todos ese tipo de escritos. Entonces, del Nuevo Testamento, pues tenemos, por decir, el Evangelio de la infancia de Jesús.
el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de los Nazareos, de Nicodemo, de Pedro, de Tomás, de Bernabé, el Evangelio de los Secretos de Marcos, el Apocalipsis de Pedro. Pero tenemos muchos escritos que no entraron ahí. ¿Por qué razón? Ya se los expliqué por qué razón. Entonces, nuevamente tenemos que entender que la revelación a Moisés es directa y es la base de la revelación siguiente. No podemos tener revelación que contradiga lo primero que ya se dijo. No podemos tener revelación que contradiga lo que ya se dijo. Ese es el error de hoy en día los apóstoles que hoy supuestamente surgen. Hoy, ellos piensan que tienen la autoridad para cambiar la Biblia. No. Lo que ya se dijo, ya se dijo. Mateo 5:17, ven lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, no es posible que vengan otras revelaciones que contradigan lo primero que ya fue dicho. Entonces, ese fue un punto de inflexión para que muchos de estos libros no fuesen aceptados. ¿Por qué? Traían revelaciones extrañas, traían cosas que... Y como se los dije, bueno, entonces, ¿por qué Judas cita Enoc? Bueno, es como si yo citara un dicho que tenemos aquí. Un dicho. No sé, es que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente y en una predica lo digo, entonces es palabra autoritativa. ¿Todos los dichos son dichos de Dios? No, no. Lo que está haciendo ahí Judas es sacar un fragmento del libro de Enoc para ejemplificar algo. ¿Cuál? Los que vuelven atrás. De eso está hablando Judas. Judas está hablando, toda la epístola de Judas es sobre los que apostatan. Sobre aquellos que sabiendo la verdad vuelven atrás y no solamente eso, sino que quieren arrastrar a otros bajo su doctrina. Entonces, ¿sabemos que lo de los ángeles pasó? Obviamente sabemos que lo de los ángeles pasó, que se rebelaron, que dejaron su morada, que fueron expulsados y que están reservados ¿para qué? Para ser juzgados en el juicio final. Eso sabemos que ocurrió. Entonces, lo que está haciendo Judas es citar el libro de Enoc diciendo, así como los ángeles y así como Satanás y Miguel se peleaban por el cuerpo de Moisés. ¿Qué está diciendo? ¿Que debemos reprender al diablo ahí? No, está diciendo que si Miguel, que es casi del mismo nivel que Satanás, no se atrevió a proferir maldición o ponerse al tú por tú con Satanás, o sea, que dejemos el juicio a Dios. Y vean, hoy la gente sacó eso de contexto y todos se lo pasan reprendiendo al diablo. La Biblia no enseña eso. ¿Dónde ves a Pablo reprendiendo al diablo? ¿O a Pedro? No, no, no. ¿Se dan cuenta? Cómo leen ese tipo de literatura extraordinaria y ¿qué pasa? Ya la toman como palabra autoritativa. No, no. Es palabra que te informa. Simplemente. Pero hermanos, si no estás, yo lo que les he dicho, si ustedes no están bien firmes en lo que creen, ¿para qué se meten en literatura que no entienden? Pues no se metan allí, primero entiendan la Biblia, créanla, memorícenla y después ya se van a meter a un libro a cualquier loco ahí que está hablando de los ángeles y de los demonios y atar y cómo ser cerdos en la casa y no sé qué tanto rollo, ¿no? De que es que yo fui bruja. Y entonces yo hago este tipo de trabajos. Y no, cuando tú, o sea, el baño es un portal. Todo lo que tenga agua es portales. Pues deja de ver Harry Potter. O sea, por favor, hermanos. O sea, todo ese tipo. Y lo más increíble es que los cristianos a veces creen más eso que lo que la Biblia dice. Creen más esa locura.
Pues ya ves a los cristianos tapando el baño. Y no, ¿cómo se llama? Y si te ponen sal afuera de tu negocio, es que te están echando una maldición. Y si ves una bolsa negra amarrada de tal manera, es una brujería. O sea, hermanos, yo no dudo que eso exista. O sea, claramente que existe. Pero, hermanos, no le demos un poder a Satanás que no tiene. Satanás no es Dios. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿Te has entendido de eso? Porque pensamos que Satanás hace lo que quiere. Y como él es el príncipe de este mundo, a ver, sí, dice la palabra que él es el príncipe de este mundo, pero se refiere, el contexto es al engaño. Al engaño. O sea, Satanás lo que hace, ¿sabes qué hace? Dice la palabra, Pablo dice, y no es novedad, porque ¿qué? Satanás mismo se disfraza. O sea, lo que hace Satanás es hacer copias. Ve, o sea, en internet ya no puede distinguir bien quién de verdad sirve a Dios y quién de verdad predica de Dios y quién de verdad no. Porque como que parece que todos predican de Dios y hacen sus shows de milagros, y hacen su show de lenguas, y hacen su show de polvo de oro, y hacen un montonal de shows. Entonces, tú dices, ¿quién es el verdadero? La palabra es lo que te va a decir. Pero ese es el punto de Satanás, hermanos. Engañar. No andarte jalando los pies y que, ay, como que creas que no, que como se atravesó un gato negro enfrente de ti, ya tienes mala suerte y todo. O sea, hermano, por favor, esa es tu mente. Satanás, ¿tú piensas que se va a poner en eso? ¿De qué le serviría eso contra tu persona? ¿De qué le serviría? ¿Pues nada para darte miedo? Ajá, ¿y eso qué? O sea, ¿tú piensas que Satanás es tonto? O sea, ¿va a hacer algo para que nada más te espantes y ya? No, Satanás. No, hermano. Satanás lo que quiere es apartarte de la verdad. Eso es lo que él quiere hacer. Entonces, ¿cuál es el mayor logro de Satanás? Apartarnos de las escrituras. Que le demos más tiempo a fábulas y tanto rollo que hay en el mundo y no le demos tiempo a la verdad. Entonces, hermanos, por si de estos libros apócrifos se sacaron el purgatorio. El purgatorio. También de estos libros apócrifos se sacó la invocación de los ángeles, lo cual está prohibido por Dios, hermanos. En Colosenses, está prohibido por Dios. O sea, eso de que tú tienes tu ángel guardián, hermanos, eso es algo que viene del oriente. Eso es gnosticismo, o sea, hermanos, no crean todo ese tipo de tonterías, ¿no? O sea, ¿para qué quieres un ángel si el Todopoderoso está de tu lado? O sea, es ilógico. Andar orando, no, Señor, que tu ángel cubra a mi hijo. Ah, Dios no puede. Cada vez que se habla de ángeles en la Biblia, hermanos, es por un mensaje. ¿Se le apareció un ángel a Daniel? ¿Para qué? Darle un mensaje. ¿Se le apareció a María? ¿Para qué? Para darle un mensaje. ¿Se le apareció a Zacarías? ¿Para qué? No te voy a cubrir, yo te voy a proteger. Hermanos, por favor, no vayamos más allá de lo que está escrito. Si eso no está escrito, no lo creas. No lo creas. Por eso hoy la iglesia está llena de mentiras que hoy creemos que así son. Y de todo tiene que ver con la Septuaginta, hermanos, en el año 250. ¿Qué cosa es la Septuaginta? La escritura en griego. Esa fue hecha en el año 250 antes de Cristo. Escrita en Alejandría. Y aquí, en la Septuaginta, se añadieron los apócrifos. Según alguien, su origen se basa en documentos de Aristeas a Filócrates. Hay unas cartas antiguas que se dice que Aristreas, un cierto Aristreas, le dijo a Filócrates, quien describe que Ptolomeo, un rey, que recuerden que vino Alejandro Magno, se dividió el reino en 4 partes, vino un Ptolomeo, le pidió a algún sacerdote llamado Eleazar que le tradujera la Biblia al griego. Y ahí se añadieron los apócrifos. Ahora, la Septuaginta es muy citada por los apóstoles, muy citada. De hecho, la mayoría del Nuevo Testamento está en griego.
Entonces, los judíos no lo aceptaban tampoco. ¿Por qué? Porque eran escritos en griego y para ellos era una blasfemia. Ahora, la Septuaginta no fue mencionada por los apóstoles, pero los apócrifos no. Ese fue otro punto. Una, porque transgredían doctrinas fundamentales, y dos, porque los apóstoles no lo citaban. Pero adivinen qué, ¿quién lo citaban? Los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia sí citaban ciertos libros apócrifos. Pero, ¿cuál es la regla? Se aceptaban los libros que fueran proféticos y apostólicos. Generalmente, padres de la iglesia que citaban los libros apócrifos eran discípulos de los apóstoles. Otro punto, objeciones a los apócrifos. Hay algunas objeciones, por decir, los padres apostólicos, la mayoría de ellos no los reconocieron. Ireneo, Policarpo, no los reconocieron. Eran libros de lectura, o sea, historia como los macabeos, pero no los reconocieron como autoritativos. Otro punto, nunca fueron citados por Jesús ni por los apóstoles. Nunca fueron citados por ellos. Otro punto, los argumentos apostólicos siempre se basaron en la triple fórmula. ¿Cuál es la triple fórmula? El Tanaj, el Nebihim y el Ketubim. Eso es la triple fórmula. O sea, siempre los apóstoles citaron los salmos, citaron los profetas, citaron la Torah. Siempre. Nunca citaron los apócrifos. Nunca los citaron. Otro punto aquí, que es un poquito más de historia. Los textos masoréticos. ¿Qué son los textos masoréticos? Bueno, en los siglos 5 y 10, hubo judíos que trabajaron en la conservación del Antiguo Testamento. Pero recuerda que en el hebreo no hay vocales. Por eso el nombre de Jehová es impronunciable, ¿no? Entonces, cada vez que ellos escribían en hebreo o hacían una copia, al lado ponían vocales para que fuese más factible leer. Y adivinen qué, en toda esa copia no incluyeron los apócrifos. Y los judíos, pues sí son un poco de autoridad en lo que es los escritos del Antiguo Testamento. Es obvio que sí, porque para ellos fue dado. Entonces ellos no los incluyeron. ¿Nosotros qué podemos incluir? Si ellos mismos haciendo copias no los incluían. Hay otra teoría aquí, igual. En la ciudad de Jamnia, era un concilio, en el año 90 después de Cristo. Es una teoría solamente. Que se hizo un concilio en Jamnia, no para determinar el canon, sino que evaluó la autenticidad del canon. Y se llegó a la conclusión en Jamnia que los apócrifos, no. Entonces, hermanos, por eso no se aceptaron. No se aceptaron los apócrifos por eso. Porque, no, pues es que también, ¿por qué no incluyeron a Judith y Eclesiástico y Macabeos y los Salmos de Salomón y Daniel Bel y el Dragón y ¿cómo se llama? El libro de Tobías, y por eso mismo. Por si en el libro de Tobías hay exorcismos. O sea, que ponían agua y si se movía el agua era el que el demonio ya había salido. O sea, todo ese tipo de rollos, hermanos, que no están permitidos o nunca los apóstoles lo hicieron. Nunca. Entonces, hermanos, no se crean en el punto de que, es que ahí tienen una sabiduría que ellos quieren ocultarnos, ¿no? Piensan que hay libros así como que todos empolvados y todos llenos de telarañas, ¿no? Que tienen secretos que Dios no nos quiere revelar. ¿Quién cayó en ese engaño?
Eva no cayó en ese engaño. Es que Dios sabe que si tú comes, ¿qué? Serás como Dios, ¿no? Entonces lo mismo. Es que Dios sabe, si lees ese libro oscuro, serás como Dios, vas a tener un entendimiento. Y me dan risa porque pues ya después ya vienen acá y dicen, no, yo ya conozco algo que usted no conoce, pastor. No, no, o sea, si yo le dijera lo que yo conozco, no, ¿qué has de conocer? Pues está fuera de la Biblia, pues no, a la ley, al testimonio, ¿no? Y si no, pues no les ha amanecido. Entonces, la canonicidad, hermanos, se basa en la inspiración y no en la recopilación de los escritos. O sea, no fueron canon porque se incluyen en la Biblia, no, eran canon desde mucho antes, simplemente se reconoció. Entonces, que les quede bien claro esto, hermanos. La Iglesia Católica, y digo así porque era la única que existía en ese tiempo, no creó la Biblia, ¿eh? No creó la Biblia, solo recopiló y reconoció algo que ya estaba ahí. Es por decir, Isaac Newton no inventó la gravedad estaba ahí. Solamente que hizo una fórmula para reconocer la gravedad, pero la gravedad siempre ha existido, ¿o no? El canon ya existía. Simplemente lo que hizo fue que recolectarla en un solo punto y ya. Bien, hermanos, ahora vamos al canon del Nuevo Testamento. Este fue más difícil, hermanos. El canon del Nuevo Testamento fue más difícil, sí tuvo más conflictos de recopilarse y decir, bueno, estos son los libros que vamos a tener, ¿ok? Entonces voy a decir algunos puntos por los cuales se aceptaron ciertos libros. Por decir, el primer punto es, la autoridad proviene de las enseñanzas de Jesús. Si se dan cuenta, hermanos, Jesús nunca escribió nada. ¿Saben por qué, hermanos? Porque escribir de ti mismo no te da mucha autoridad. O sea, si tú hicieras un libro de ti mismo, ¿sabes por qué no? Porque le puedes agregar más de lo que es. Puedes mentir de cierta experiencia que tuviste y que tal vez no fue de esa manera. Entonces, ¿quién escribió los evangelios? Los apóstoles. Entonces, eso le da autoridad a los escritos de la vida de Jesús, porque Jesús no escribió algo de él mismo, lo escribieron los apóstoles. Entonces, los apóstoles escriben de Jesús y eso es más autoritativo que el que Jesús hubiese escrito de sí mismo. Y entonces los escritos de los apóstoles se aceptan como inspirados. ¿Por qué razón más? La razón es porque los apóstoles hicieron señales y milagros. Y eso corroboraba el escrito. Entonces, era importante que se determinara que si ese texto era de un apóstol. Era importantísimo en el Nuevo Testamento. ¿De quién es ese escrito? No, pues es de un tal Judas en Egipto. Pues qué bueno, ¿no? Pero quién sabe quién sea, ¿no? Vamos, el nombre Judas era muy común. Era muy común. Viene de Judá. El nombre Simón viene de Simeón. El nombre Jesús era muy común. Viene de Josué, Yeshua. O sea, hermanos, no porque digamos la tumba de Jesús porque se llamaba Jesús, hermanos, el nombre Jesús era muy común como nosotros, ¿no? ¿Cuántos con tu nombre te has encontrado? Que también se llaman como tú, Petronilo y toda la cosa, ¿o no? Entonces, por ahí surgió un evangelio de Judas. Qué bueno. El evangelio de Simón Pedro. Son muchos Simones. Hay que verificar que sea que auténtico. Otro punto. Jesús era la promesa del Antiguo Testamento. Es decir, dense cuenta, hermanos, que todos los escritos de los apóstoles apuntaban a que Jesús era
la promesa hecha realidad. Y para esto, hermanos, pues, tenemos a Pablo que escribió Gálatas, una epístola que habla mucho del Antiguo Testamento puesto en Cristo. ¿Qué podemos decir de la epístola a los Romanos? Una teología tan extensa hablando de que Jesucristo es el sacrificio de justificación, de santificación, de glorificación, que la ley vino a decir que el humano es pecador, todo el hombre es pecador desde que cayó en Adán, todos somos pecadores, pero en Cristo todos tenemos vida eterna. Tenían que seguir esa métrica. Si se dan cuenta, todas las epístolas apostólicas tienen esa métrica, hablando de Cristo, que es el cumplimiento de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Otro punto. 27 libros con 8 o 9 autores. Hablando del mismo punto. Dense cuenta, hermanos, que los evangelios no son biografías, sino que quieren mostrarnos un punto. Y como se los dije hace unas sesiones, cuando tú lees la Biblia, tienes que llegar al punto de ¿cuál? Jesús es el Hijo de Dios. O sea, lo podemos ver por sí cuando María Magdalena se encuentra con Jesús en el sepulcro. Se encuentra con Jesús y Jesús se le dice, María. ¿Y cómo le contesta ella? Raboni, maestro, ¿no? Y ella le dice, no, no te aferres a mí, yo todavía no voy al Padre, pero ve con mis hermanos. Y cuando va María a los apóstoles, le dice, he visto, no dice al maestro, he visto al Señor, revelación especial. ¿Se dan cuenta? O sea, primero dicen Raboni, que así le habían llamado siempre, pero cuando va con los apóstoles se da cuenta María Magdalena que no estaba hablando con un simple maestro, un simple rabino, hablaba con Dios mismo. A ese punto tenemos que llegar. Lo mismo. No, Tomás dice, no, es que nosotros ya lo vimos, no, pues yo no voy a creer. Y cuando Jesús se le presenta, ¿qué le dice Pedro? Digo, Tomás, Señor mío, ¿y qué? ¿Por qué lo dice? Ay, maestro, si estás vivo. No, hermano, tenemos que llegar al punto de Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el punto. Y Juan lo dice al final del Evangelio, Juan capítulo 20, ¿no? Estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y en él hay salvación y perdón de pecados. Estas cosas se escribieron para eso. O sea, los evangelios no son para que, no, pues Jesús existió. No, hermanos. No, ese no es el punto de los evangelios, para que veas que Jesús existió. No, es para que veas que Jesús es el Hijo de Dios. Punto. Otro punto aquí que vamos a entrar es, ¿qué pasa con los escritos de Pablo? ¿Cómo podemos estar seguros que los escritos de Pablo son canónicos? Bueno, la mayor, o una de las mayores, pues obviamente es que Cristo se le presentó, pero dos, porque los apóstoles, y en especial Pedro, lo reconocen. Vamos a ver eso, ¿no? Y con eso vamos a ir terminando. Ya se me acabó el tiempo. Gálatas 2:1. Aquí Pablo, en la epístola de los Gálatas, relata cómo le llegó el evangelio. Y no solamente eso, hermanos. O sea, fue a Jerusalén, presentó el evangelio a los apóstoles, en este caso a Pedro y a Juan, y los apóstoles que reconocieron que lo que él recibió de Dios era verdad. Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Vean, 2 o 3 testigos, ¿eh? Por eso los nombran. Es muy importante eso, 2 o 3 testigos. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿A quiénes? A Pedro y a los apóstoles que estaban en Jerusalén.
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entregaban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducir nuestra esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación de nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó con Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dense cuenta, hermanos, Pedro y Pablo tienen muchas similitudes. Sí, Pablo persiguió a la iglesia, pero Pedro le negó. Y ambos fueron comisionados para puntos distintos, pero con un evangelio igual. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es el Santiago de la epístola, Cefas, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, estamos de acuerdo con lo que Dios te ha revelado. Sí. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15. ¿Okay? Ahora, Pedro también lo habla, segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Y poned entendido y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y ven cómo lo dice. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también que las otras escrituras. ¿Se dan cuenta? Está diciendo Pedro que las cosas que escribió Pablo son grafos. ¿Qué es grafo? Escritura inspirada y sin error. ¿Ven cómo lo dice? Igual que las otras escrituras para su propia perdición. O sea, no creer y torcer lo que Pablo ha escrito es no creer en Jesucristo. Entonces, las cartas paulinas o las cartas de Pablo son canónicas, obvio que sí. Sí. No, pero es que Pablo no anduvo con Cristo. Sí, sí, es cierto. Pero se le apareció. Y la excepción, como dijimos, confirma que Pablo fue el último. La excepción confirma que Pablo fue el último. Bien, hermanos, nada más anoten el título porque vamos a retomar hasta el siguiente año, si Dios permite, las 3 etapas de la recopilación del canon. Hubo etapas de cómo se hizo esto, ¿no? ¿Cómo se hizo esto? ¿Okay? Ahí nos vamos a quedar y si Dios permite, el siguiente año iniciaremos en este punto.